Plazas vacías, negocios cerrados, silencio en las calles, miedo e incertidumbre entre la población. Hace tan solo unos minutos que el presidente del Gobierno ha decretado el estado de alarma en el país, en una comparecencia insólita e histórica, donde las nuevas tecnologías han permitido que el mensaje llegue a prácticamente toda la población, ya encerrada en sus casas. La pandemia es una realidad. Un nuevo virus ha aparecido en el mundo y se propaga a gran velocidad, ante el desconcierto y desconocimiento de la comunidad científica y del resto de ciudadanos. El confinamiento rumoreado también es real. Todos debemos encerrarnos para poder contener al COVID-19 y, sobre todo, no saturar más aún los hospitales, donde todo el personal sanitario intenta salvar las vidas de las personas contagiadas, que invaden los centros de toda España y que se cuentan por millares. Con el anuncio del confinamiento llega también otro temido, el del cierre de miles de empresas en el país. ¿Qué sentimiento tuve yo cuando se anunció el estado de alarma? Pues una desolación total y una cosa increíble que no podíamos nadie calcular. Pero sí confiaba en que tanto el Estado español como los ciudadanos españoles, como los propios empresarios, estábamos preparados económicamente y jurídicamente para atacar y convencer y poder luchar contra esta pandemia. Lo primero que hicimos es, al ser las entidades financieras servicios esenciales básicos, abrimos el 90% en Bankia, el 90% de nuestras oficinas, la pusimos a disposición de nuestros clientes para aquel que necesitaba para realizar cualquier gestión, tuviera de forma presencial una oficina abierta y donde dirigirse. A la declaración del estado de alarma le siguieron múltiples informaciones, añadidos y modificaciones a lo que en un primer momento el Gobierno había decretado. Todo ello afectaba a distintos sectores y trabajadores. La incertidumbre, no solo sanitaria, sino también empresarial y laboral, hizo mella en la moral de todos y provocó un desconcierto que se tradujo en la intensificación de los tiempos de trabajo, que hubo que abordar en domicilios o a puerta cerrada en los distintos negocios. Los primeros días es un poco como eso de incertidumbre, en los cuales no sabes realmente ni las normas que va a haber. No hay unas normas claras al final porque no sabes realmente lo que puedes hacer o lo que no, las multas que puedes tener realmente, porque tú puedes ir a ejecutar tu trabajo fuera, pero a lo mejor vas a hacerle y te multan. Al final te esperas que va a ser una cosa de 15 días, al final luego te lo alargan un poquito más y al final esa situación es la de que no sabes cuál es la verdad del todo, te cuentan la verdad a medias. Uno de los sectores más afectados por aquel entonces y que aún a día de hoy continúa en un estado de incertidumbre y cierre fue la hostelería. Al principio cuando cierras no eres del todo consciente de lo que va a suceder, ¿no? Como que te pilla un poco de golpe, ¿no? Te encierran unos días en casa y dices, bueno, pues los hosteleros no somos gente que tenga mucho tiempo para pasar con su familia, ¿no? Entonces pues casi que lo valoras, ¿no? Pero claro, luego van pasando las semanas, vas teniendo que solicitar créditos, que es lo que hemos tenido que hacer casi todos, sabiendo que eso nos va a llevar a una deuda muy grande y a pagar en muchos años, y te vas preocupando y te va entrando una angustia que es la que llevamos teniendo todos estos meses. Lo que hicimos muchos fue llevar la mercancía sobrante, todas las materias primas las llevamos en unos casos al albergue de transeúntes, en otros a Cáritas, cada uno donde entendió que podía ayudar, ¿no? Y bueno, pues también pues a las familias las repartimos, a los amigos y demás, pero bueno, fundamentalmente pensamos que a lo mejor pues ese material, esa materia prima perecedera, pues era el momento de donarla, de cederla. Hemos sufrido mucho en todos los sentidos, tanto económicamente, moralmente, mentalmente, cualquier persona nos ha tocado. Los clientes que nos empezaron a venir en la temporada, en estos mes y medio que nos dejaron más o menos funcionar un poco nuestro aire, buscaban mucho ese tipo de turismo, porque al final era pequeñito, era más familiar, poco contacto y bueno, sí que se buscó eso. De hecho, nos vinimos arriba y bueno, dentro que teníamos todas las medidas de seguridad habidas y por haber y todo las normas que nos acoplamos a ellas, como termómetros, desinfección a tope y demás, fueron 2 meses y fue un sabor agridulce porque luego poco a poco todo comenzó a darse otra vez la vuelta y empezó a caer en picado, o sea, en picado.
Pero la hostelería no fue la única forzada a cerrar obligatoriamente. Las agencias de viajes o las autoescuelas también tuvieron que renunciar a abrir sus negocios. El 2020 empezó como un año maravilloso en el sector de las agencias de viaje. La gente tenía muchas ganas de viajar, se hicieron muchos viajes de novios, muchos grupos, pero todo lo que se había hecho se empezó a cancelar. O sea, todas las reservas desde el mes de noviembre, todos los Disneys, toda la Semana Santa, todo el Puente de Mayo, todos los grupos de fin de carrera, de fin de instituto, de fin de todo cancelado. Y claro, todo esto a puertas para adentro. Durante esos primeros 15 días en los que no podíamos salir, estábamos confinados y no podíamos hacer nada, porque nuestro periodo duró hasta el 8 de junio, casi 3 meses, pero durante los primeros 15 días ahí es donde fuimos evolucionando un poquito, pensamos en las clases online, pensamos en hacer test con los alumnos online, es decir, no dejarlo del todo para que la gente pudiera seguir preparándose. Trayendo gente desde el mismo Marruecos, que no podía venir directamente a España, sino trayéndolo por Lisboa, a los 10 minutos de despegar el avión, cerró Portugal, frontera con España, gente tirada en Sudamérica, en Europa, entonces repatriando las 24 horas del viaje. Estábamos cerrados, no teníamos ingresos, pero seguíamos dándoles los servicios que podíamos. Lo mismo sucedió con sectores como el de la construcción o el de las peluquerías. Estas últimas, que en un primer momento se consideraron como esenciales, vieron cambiar en pocas horas esa decisión. Todo el mundo estábamos deseando de marcharnos a nuestra casa, como refugio, ¿no? Y aquello fue que estábamos deseando. El problema vino el día siguiente, cuando el señor presidente nos dijo que teníamos que comenzar a trabajar y no teníamos que cerrar ningún día. Eso fue mi peor día. En aquel entonces la incertidumbre era bestial y yo creo que el miedo también, estábamos todos metidos en casa. Claro, las obras, pues la gente es muy responsable, en España la gente es muy trabajadora, lo que quiere es trabajar. Y yo creo que sí que querían ir, pero claro, te había mucho miedo, porque la gente no sabía, todavía no teníamos claro dónde venía el virus, cómo te lo podías coger, qué medidas había que adoptar en las obras. Y bueno, y sobre todo pues en estas obras pequeñas que pasas por portales, con gente mayor, pues la gente te miraba muy mal y aunque íbamos con todo el cuidado, pues era complicado hacerlas. Pero bueno, como ya veníamos de muchísima crisis en el sector, pues las empresas nuestras son empresas pequeñas, empresas con pocos trabajadores y yo creo que han aguantado bastante bien el tirón. El inicio también fue muy duro, puesto que no sabíamos si iba a ser distancias, los métodos, mamparas, geles, ahí teníamos una incertidumbre, pero bueno, comenzamos a trabajar, fue una locura los primeros días porque realmente fue necesidad. Y este sector, tanto el de peluquerías como barberías y el sector de estética, pues nos fuimos defendiendo. La otra cara de la moneda fue la de aquellos sectores que sí pudieron continuar con su actividad por ser esenciales. Todos ellos se vieron forzados a tomar las medidas necesarias para poder abrir, adaptándose a las medidas sanitarias novedosas que se estaban exigiendo, muchas veces en las primeras semanas, sin poder contar siquiera con medios básicos de protección. Llevar la compra a quien lo necesitara, suministrar productos, reparar instalaciones o electrodomésticos en los hogares, atender en el mismo negocio de siempre, todo ello conllevó adecuar los establecimientos a las nuevas normas, colocar pantallas protectoras, utilizar guantes en un primer momento, geles, mascarillas y desinfectantes, además de reducir el aforo y hacer cumplir la distancia de seguridad. Y todo ello en un momento en el que incluso conseguir los equipos de protección era realmente complicado por su escasez, debido a la gran demanda en todo el planeta. Estando inmersos todavía en ello, todavía con mucha preocupación y acordándome mucho de la gente que nos obligaron a cerrar y también de los que les obligaron a abrir como servicios esenciales. Sobre todo, me imagino la incertidumbre que tuvieron que pasar ellos ante la situación que tenían de desconocimiento total, de falta de material, de falta de información, de miedo. Tener que abrir las puertas de tu establecimiento sin saber lo que hay por ahí debía de ser muy duro. Y también fue muy duro, claro, los que nos obligaron a cerrar. Hubo que adaptarse, no solo ya el tema de llevar la comida a casa, tal, sino el tema de hacer mucha inversión en tu negocio, sin mamparas, toda esta historia. Eso supone un desembolso ante una incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, ni siquiera. Fueron situaciones complicadas. Es verdad que el abastecimiento estuvo garantizado en todo momento,
pero sobre todo yo creo que lo más destacable de todo esto es la fortaleza, la humanidad y toda la voluntad que hubo que sacar para ponerla al servicio de los clientes que todos los días estaban esperando a que levantásemos la persiana y a darles también esa tranquilidad, ¿no? Ese mensaje de tranquilidad de que efectivamente íbamos a estar ahí, al pie del cañón, y que no íbamos a bajar las fuerzas en ningún momento porque íbamos a estar para ellos, lógicamente, como sector esencial. Mientras la sociedad asistía atónita y en estado de shock a a este confinamiento provocado por el COVID, bueno, pues nuestras empresas, nuestros empresarios, nuestros trabajadores han seguido día a día con un trabajo silencioso y manteniendo y atendiendo a nuestros animales y a nuestras cosechas, que en todo momento han estado atendidas, no sin grandes dificultades, en una situación muy compleja. La producción era mínima, las ventas eran mínimas, porque bajaron en plan, nos quedamos como a un 20, un 30% máximo, indistintamente de que nosotros, tengo que decir que gracias a Dios éramos un gremio que podíamos seguir, las cárnicas, podíamos seguir trabajando y produciendo y tal, pero ¿para qué si realmente no teníamos venta? Pero no solo el comercio o el sector agroalimentario se mantuvieron abiertos. Las asesorías trabajaron jornadas infinitas ante la gran avalancha de normativas e información, vital para las empresas, empresarios y trabajadores, además de gestionar la documentación relacionada con los ERES o ERTES. Ha sido de verdad desbordante, o sea, para las asesorías fiscales, laborales, contables, todo ha sido un desbordamiento. Aparte, reclamaban los clientes mucha información, o sea, una información que era desinformación general y que boletines publicados a las 11 de la noche, léetelos, informarles mañana por la mañana cómo va mi ERTE, cómo va mi ayuda, cuánto vamos a cobrar. ¿Qué ha sido complicado? Trabajar telemáticamente con los clientes. O sea, los clientes no tienen en casa una infraestructura para relacionarse contigo vía correo electrónico. Todo es fotografías de móvil. Te puedes imaginar una fotografía de móvil para presentar con una documentación, un ERTE, una ayuda de un autónomo. Lo mismo sucedió con todo el sector del metal. Fontaneros, electricistas, talleres mecánicos, calefactores. Un gran número de profesionales incluidos en este sector, que se mantuvieron activos ante la posibilidad de emergencias a particulares y empresas desde el primer día del estado de alarma. Para nosotros no sabías si podías subir a las casas, puesto que por las escaleras no podías subir, no podías acceder a los pisos, no sabías si te iban a denunciar porque estabas en casa de un vecino, o sea, fue un desconcierto total, hasta que ya los compañeros me llamaban diciendo: Ángel, ¿qué hacemos? ¿Cómo procedemos de esta manera? Pues mira, yo estoy haciendo de esta manera, yo me saco una fotocopia de autónomos y con ella estoy yendo a los sitios a trabajar. Cuando volvimos del estado de alarma, la verdad es que fue un poco, íbamos todos con mucho miedo, no sabíamos si realmente el Estado nos iba a poner una normativa, un protocolo que deberíamos de seguir. Se habló de que nos iban a obligar a tener para poder abrir una máquina de ozono. Luego dijeron que la máquina de ozono, como no estaba aprobado, que valiera para el virus, dijeron que no. Total, que al final, pues eso, tenía mucha incertidumbre porque nadie sabía exactamente qué es lo que había que hacer. Empresas que cerraron, se paralizaron muchos sectores de la economía y entonces bajó el trabajo. Pero a la vez se fue reactivando poco a poco el comercio electrónico. Entonces, bueno, aunque en primer momento fue un poco de bajada, luego sí se fue incrementando porque, bueno, pues, al final se han visto los cambios y la tendencia a que cada vez vamos a comprar más online y eso es lo que nos hizo también no parar de trabajar. Esperábamos a que se fueran el resto de operarios, albañiles, fontaneros, y íbamos entrando de esa manera, siempre con ese temor de ese posible contagio. Y bueno, pues abrimos con miedo a ver cómo íbamos a funcionar, porque realmente, claro, ten en cuenta que nosotros llevaban el coche le conduce sin mascarilla, entonces claro, también era un posible foco de contagio. Entonces, bueno, pues se marcaron un poco los protocolos, más o menos cada uno el que creyó oportuno, pero eso prácticamente cuando llegaba el coche, limpiar con desinfectantes, manillas, tal, y luego poner fundas en los asientos, en el volante y tal, para procurar evitar un poco lo que es el contagio. Pero todo esto, pues cada uno como bien lo pudo entender, ¿sabes? No había ningún protocolo marcado. Miles de personas se encontraron de frente con un virus desconocido que les llevó a cerrar su empresa,
a trabajar en distintas condiciones o directamente a desistir y colgar el cartel de cerrado de manera permanente. No podemos olvidar que muchos negocios no volverán a abrir sus puertas tras la pandemia, no solo porque no pudieron superar la situación económica, sino porque sus dueños no pudieron superar la enfermedad. Muchos han sido los empresarios, los ciudadanos, que han perdido la vida en estos meses. Personas con nombre y apellidos que entraron en los hospitales para no salir, como podía habernos pasado a cualquiera. A pesar del miedo diario, muchos han sido los que desde marzo han ofrecido su trabajo, tiempo y, por qué no decirlo, sus ahorros por los demás, aun a riesgo de su salud. La mayoría colaboramos y entre estar un par de turnos o 3 a la semana, o de mañana o de tarde, salir si había que salir a hacer algún servicio especial, salían pocos pero salían. Se llegó al acuerdo entre todos de que se estaba haciendo más actividades de colaborar con el hospital. En esos 15 primeros días, sobre todo, colaborar todos los servicios gratuitos de subir arriba y a lo bajo, que se hacían muchos. Pues siempre dentro de lo posible pues se podía colaborar. Veníamos de unos años medianamente buenos, pues bueno, por colaborar un poco no costaba demasiado. Sobre todo la gran mayoría empezamos a trabajar en cuanto tuvimos protección, sobre todo al principio guantes, no había tanto gel y mascarilla en cuanto la conseguías. Mucha limpieza, sobre todo mucha aireación. En cuanto movías el coche y la aireaba bien y le dejabas limpio las 4 zonas que se tocan, como tampoco había mucho trabajo te daba tiempo a hacerlo. Limpieza, airearlo y tampoco podía hacer mucho más. Y frente a toda esta vorágine de normativa, inseguridad y millones de preguntas, CONFAE tomó parte poniéndose al servicio, como no podía ser de otra manera, de todos los empresarios y autónomos que la necesitaran. Fue el momento de luchar, de arropar, de escuchar, de servir al tejido empresarial de Ávila y provincia de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Fue el momento de estar al frente de los empresarios más que nunca, de dar voz a sus peticiones, a sus reivindicaciones, a su petición de socorro ante la situación y frente a las administraciones pertinentes. Yo creo que el mundo empresarial ha sido bastante abandonado por la mayoría de las administraciones. De hecho, a fecha de hoy todavía hay ayudas que ni han llegado ni se les esperan que lleguen, porque es evidente, por tema de salud ha habido que cerrar negocios, ha habido que cerrar empresas, ha habido que sacrificar a empresarios que se van a su casa, pero sin embargo los gastos, los costes, los impuestos han seguido viniendo. No ha habido una mente clara en este momento apostar potentemente y fuertemente por el mundo empresarial. Por tanto, lo que sí sabemos los empresarios es que nosotros hemos sido reivindicativos ante todas las administraciones, ante diputaciones, ante ayuntamiento, ante la Junta de Castilla y León, ante el propio Estado. En este momento hemos reclamado cantidad de cosas. Además, desde el minuto 1, incluso días antes del confinamiento, CONFAE puso a disposición de todas las empresas que lo necesitaran, tanto de Ávila y provincia como del resto del territorio nacional, un apartado en su página web, donde canalizar toda la avalancha informativa y legislativa que fue surgiendo cada día. Un espacio donde todo el que lo necesitó pudo encontrar respuesta inmediata a las preguntas que iban apareciendo ante el panorama cambiante de los meses de primavera, en los que muchos empresarios se encontraron perdidos. Informar de todas las leyes, de todas las normativas que existían para poder seguir sobreviviendo las empresas, ya que estaban cerradas, informarles de qué medidas había que tomar y sobre todo mucho de qué medidas higiénicas teníamos que tomar, porque acordaros que en los primeros momentos no sabíamos si mascarilla sí, si mascarilla no, si el 1,5 metros, si los 2 metros, si los aforos, todo eso estaba sin determinar, lo desconocíamos, no sabíamos ni a qué atenernos, ni a qué movernos para modernizarnos o para preparar al mundo empresarial. Al margen de todas las medidas que sacó o el Gobierno, nosotros creamos una batería muy importante, tanto para particulares, para las familias, como para las empresas. En primer lugar, por citar algunas de ellas, pues ampliamos la moratoria de los préstamos hipotecarios en 12 meses, ampliamos la moratoria de préstamos al consumo 6 meses más también, introdujimos muy rápidamente todos los préstamos o ICO, trabajando en 2 líneas. De cara a las familias introdujimos otra serie de medidas, en este caso el de anticipar las pensiones de todos nuestros clientes, el de anticipar las prestaciones de paro, las prestaciones por ERTE. Toda ayuda fue poca en aquel entonces y el equipo humano de CONFAE trabajó de manera titánica e ininterrumpida para no dejar a nadie sin ser escuchado.
Como representantes legítimos del tejido empresarial abulense, la Confederación apoyó y arropó a todo el que le pidió ayuda, tanto de Ávila capital como de la provincia, y en ocasiones desde otros puntos de España. Gran parte del trabajo fue formar, representar, luchar por los intereses de los empresarios y autónomos, para salir adelante contra viento y marea. Igualmente, y cuando la escasez de material de protección en el país dejó a muchos empresarios imposibilitados para realizar sus tareas laborales con seguridad, CONFAE gestionó cientos y cientos de llamadas para poner en contacto a empresarios con fabricantes, principalmente del territorio abulense o castellano-leonés, que pudieran suministrar material a las empresas como geles hidroalcohólicos, guantes o mascarillas. Nos multiplicamos en la comunicación, nos multiplicamos en los servicios, nos multiplicamos en estar con nuestros empresarios, apoyarles desde el primer momento y abrirnos al resto del mundo empresarial. Esta ha sido, es y será la seña de CONFAE de cada día: acoger a todos los empresarios y autónomos, representarlos, sumar juntos y luchar por mejorar. La Confederación Abulense de Empresarios continúa manteniendo activa esta línea de trabajo y también este espacio en la web, llamado Empresas Coronavirus, en el que se pueden encontrar las actualizaciones normativas y de interés para el empresario y autónomo, quienes tienen las puertas de CONFAE abiertas, como casa suya que es. La Confederación Abulense de Empresarios desde ahora cuenta con una placa inaugurada recientemente en su sede, que servirá para siempre como reconocimiento a todos aquellos empresarios y autónomos que durante este año han realizado un esfuerzo titánico para afrontar la situación. La pandemia ha traído una crisis económica, pero siempre, siempre hay lugar para mirar al futuro con esperanza. Esto es una crisis que nos han cerrado por fuerza. Yo creo que en el momento que volvamos a abrir con normalidad, la gente va a volver a comprar, va a volver a salir a las calles y vamos a volver vida y vamos a volver a recuperar los negocios. Lo que pasa es que vamos a estar unos años mal. Y la esperanza que tenemos es la fuerza de la sociedad de España y en este caso la fuerza de la sociedad abulense, la fuerza del empresariado abulense, y yo sinceramente, yo confío plenamente en la vacuna. Yo creo que la vacuna es la solución para que esto vuelva a generar la confianza de poder abrir comercio libremente, de poder caminar por las calles, de poder volver a viajar, de poder volver a relacionarnos las personas. Aquí se necesita un plan de choque de verdad, un plan de choque efectivo que realmente palíe en cierta manera esa situación para que no se pierda, por así decirlo, un tercio de sectores como la hostelería, como el comercio, que realmente lo están pasando mal, no tienen posibilidades si no hay unas ayudas directas, no tienen posibilidad de sobrevivir. Estar muy cerca de los particulares y de los pequeños. Aquí me gustaría lanzar un mensaje hacia los pequeños empresarios, los autónomos, los comerciantes, que tan difícil lo están pasando en estos momentos. Un mensaje de unidad, un mensaje de que sigan trabajando como lo están haciendo, innovando, creando nuevas alternativas, creando nuevas líneas de negocio, porque lo que consigan hacer en estos momentos va a ser lo que va a resultar en nuestro futuro más próximo. Por eso desde aquí me gustaría mandar un mensaje a todos los empresarios, familias abulenses, de optimismo y de trabajar todos juntos, porque nuestro trabajo de hoy será el futuro de mañana. Creo que ahora mismo esta epidemia, esta pandemia tan grande, solo podremos salir de ella, y de hecho estamos saliendo de ella, gracias a las personas, gracias a los ciudadanos y gracias también, por qué no decirlo, a los empresarios. Por lo tanto, saldremos de esta pandemia sin ningún género de duda, saldremos más reforzados, pero gracias a nosotros. Gracias también a todas esas leyes, a todas esas cosas que nos hemos dotado para que la convivencia en España, para que la vida en España, y así como con la Comunidad Europea, podamos seguir hacia adelante y progresar hacia adelante. La vida ha continuado. Muchos negocios han vuelto a abrir sus puertas. La normalidad a la que aún estamos haciéndonos supone un esfuerzo constante y diario de adaptación y superación, en este caso inédito. No podemos dejar de recordar a los miles de fallecidos en toda la provincia, en todo el país, en todo el mundo. Ni a todo el personal sanitario y a las fuerzas del orden, que han trabajado y trabajan en circunstancias como nunca antes las habían conocido. Tampoco a los colegios, a cientos de profesores y alumnos que estoicamente aguantaron con una sonrisa el confinamiento, llevando a cabo las tareas diarias de maneras inimaginables hasta entonces. Y sobre todo,
haciéndolo con una sonrisa y actitud positiva, para intentar hacer la situación más llevadera, sobre todo a los más pequeños. A los miles de trabajadores que se han visto obligados a acogerse a los ERES y los ERTES, los que tuvieron que continuar con miedo en sus puestos de trabajo, o todos los que desde sus domicilios hicieron un esfuerzo para sacar adelante su jornada laboral, cuales fueran sus circunstancias. Tampoco podemos olvidar a tantos y tantos voluntarios que han llevado la alimentación y limpieza a tantos hogares y residencias, los lugares donde la pandemia ha entrado con mayor virulencia. Y por supuesto, a todos los empresarios y autónomos que cada día luchan por sacar adelante su negocio, del que dependen para vivir tantas familias. Sirva este programa como reconocimiento a todos ellos.